Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Este programa sale al aire gracias a la cortesía de Cortinas Basilio, la Casa Azul, su espacio de ideas en Totana. El 18 de octubre el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que los gastos que causaban los actos jurídicos documentados iban a ser pagados por la banca. Eso de alguna manera causó una satisfacción muy grande en la población española por la cantidad de gente que está afectada en ese momento, y de alguna manera empezaron a echar cuentas diciendo lo que iban a hacer con esos recursos. Fue alegría en la casa del pobre prácticamente, porque el día 6 el presidente del tribunal decía que no, que eso no era así, que seguirían pagándolo los bancos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar de eso, pero déjame primero terminar la exposición. Bienvenido. Muy bien, gracias. Entonces sucedió que el tribunal comentaba que eso lo volverían a pagar los bancos, pero luego, viendo la repercusión que esto tenía, esa decisión, la repercusión que tenía en la bolsa, cambió de decisión y determinó al final que serían los ciudadanos quienes volverían a pagar ese impuesto, como venían haciendo desde hace 25 o 30 años. 2 días después, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Real Decreto determina que no, que tienen que ser los bancos quienes pagarán de hoy en adelante el impuesto de actos jurídicos documentados. Un impuesto que quiero recordar que no beneficia en nada a los bancos, pues es un impuesto que cobran íntegramente las comunidades autónomas. Para hablar de este problema, con mi invitado, Juan Luis Ferri, nuevamente le doy la bienvenida. Gracias. Me gustaría, Juan Luis, que nos comentaras qué son los actos jurídicos documentados. ¿Por qué es un documento necesario y por qué es un documento, es un dinero que va directamente a las comunidades autónomas? Uno no entiende por qué. Bien, bueno, el impuesto a actos jurídicos documentados, tal como lo entendemos hoy en día, parte de una ley del año 93 en la que se establece el gravamen para los actos o negocios jurídicos que vayan en un documento, como dice el título del impuesto, y sean inscribibles en un registro público, como es el registro de la propiedad. El mayor problema surge en este caso, la polémica que existe en torno a este impuesto a día de hoy, es la relativa a la constitución de las hipotecas. También se graban los actos jurídicos documentados o el impuesto de transmisiones patrimoniales, dependiendo del caso, en los casos de las compraventas. Pero en los casos de las compraventas ahí no se ha generado tanta polémica, parece que es un impuesto hoy por hoy más asumido, pero sí el de actos jurídicos documentados, sobre todo por la mala técnica legislativa, en mi opinión, de considerar, decía el precepto, interesado, quién es el interesado realmente en la inscripción de este acto jurídico documentado. Lo es el prestatario, es decir, el consumidor, el ciudadano, el comprador de la vivienda a través del vehículo hipotecario, o bien son los bancos que tengan el interés en inscribir la hipoteca, es decir, el derecho de garantía real a su nombre en el registro de la propiedad. ¿Por qué los bancos tienen interés en inscribir ese documento? ¿Qué les garantiza a ellos de tenerlo a no tenerlo? Claro, un procedimiento especial de la ley de enjuiciamiento civil, de la ley hipotecaria de la ley de enjuiciamiento civil, para ejecutar de una forma... Es como una especie de autorización, yo te autorizo a ti como banco. Es un instrumento para que la ejecución hipotecaria vaya mucho más rápida por los cauces especiales que le brinda la ley de enjuiciamiento civil. Es como ya tener un pronunciamiento previo, un reconocimiento de deuda, que si no es satisfecha la deuda en los plazos que están marcados, con un certificado de deuda que se hace ante notario normalmente, lo que se les brinda a los bancos por el procedimiento de ejecución hipotecaria es un instrumento mucho más ágil, mucho más rápido en el juzgado.
Te pregunto ahora, Sí. Juan Luis, ¿qué papel pintan ahí las comunidades autónomas? Realmente yo entiendo que es un impuesto que puede cobrar los bancos, por ejemplo, y que se lo quedarían pues los registros, cualquier cosa, pero ¿qué pintan ahí las comunidades autónomas? Que aparte también tengo que comentarte que en este proceso no han dicho ni pío, Claro, porque son afectadas. claro. Pero ¿cómo surgió esa idea? O sea, ¿cómo en el 92, 93 fueron ellas directamente las beneficiarias de eso? Bueno, hay impuestos de distintas naturalezas dependiendo de la institución que los establece. Sabemos que todos los impuestos tienen que ser establecidos por ley en todo caso. Hay una serie de impuestos que son impuestos de naturaleza estatal, como es el caso. También ocurre con el impuesto de sucesiones y donaciones, pero el impuesto de transmisiones patrimoniales de actos jurídicos documentados es un impuesto de alcance de naturaleza estatal. Lo que pasa es que la gestión y la recaudación está cedida a las comunidades autónomas. Dentro de los parámetros que pueden regular las comunidades autónomas es la subida de distintos marginales sobre el tipo aplicable en origen según está previsto en la ley. Y las comunidades autónomas deciden hasta dónde dentro de los márgenes que tienen marcados en la norma. ¿Puede alguna comunidad autónoma motu propio decir yo no cobro eso? ¿O hay un mínimo legalmente establecido? Podrían establecer determinadas bonificaciones o exenciones. De hecho, de hecho las hay, ¿no? De hecho las hay. Pero son cosas puntuales, ¿no? Son cosas puntuales. No conozco ninguna que haya una... No, es que no hay ninguna. Yo la más baja que conozco es 0,50, que creo que es Navarra y el País Vasco. Sí, pero porque en este caso, este impuesto cedido en las comunidades forales ya funciona de otra manera. Del mismo modo que en Ceuta y Melilla, como sociedades autónomas y no tienen capacidad legislativa, tienen el 0,5 que viene de origen con la ley. Esta cuestión que hablaremos ampliamente de eso ahora, es una cuestión, como comentaba al principio, que cobran las comunidades de siempre. Sí. ¿De qué manera se podía haber hecho para que no fuera el ciudadano el que cubriera ese gasto? O sea, ¿habría alguna manera? De principio, sí. en la norma el problema es que la norma y el reglamento no concuerdan, tienen unos términos ambiguos y lo que decíamos al principio, toda esta discrepancia jurisprudencial a la hora de interpretar la ley es el concepto de interesado. No dice si es el prestatario o es el prestamista, que hubiese sido tan sencillo como eso. Si desde el origen hubiese dicho es el prestamista o es el prestatario. No, dice interesado. Esto es lo que ha dado lugar a la ambigüedad. Ese es todo el problema, jurídicamente hablando. Bueno, aparte en el año 95 el tribunal también, como de alguna manera, ratifica que es el prestamista el que... Tradicionalmente se venía interpretando que por la sala de lo contencioso, que era el prestatario. Es decir, el ciudadano. El prestatario. El prestatario. Sí, bueno, si utilizamos el consumidor, si queréis utilizamos que es menos lioso, ¿no? Para lo que nos ven. El ciudadano, el consumidor, por la teoría del Tribunal Supremo tradicional de la sala de lo contencioso administrativo era esa. Hoy en día es cierto que vivimos una tendencia muy clara pro consumidores, motivada sobre todo por la normativa europea y los criterios de interpretación de las comunidades de la Unión Europea, que lo que están haciendo es variar los criterios tradicionales que tenían los tribunales y propiciando cambios legislativos. Es decir, son más proconsumidores en defensa de los ciudadanos, se supone, y más restrictivo de contratos de adhesión, contratos con condiciones generales, contratos en masa, que al final todas las cláusulas vienen predispuestas y entonces el ciudadano pues o dice que sí o no firma, evidentemente. Entonces, todas estas nuevas tendencias normativas y jurisprudenciales vienen propiciadas sobre todo por las políticas de la Unión Europea. Ustedes como abogados, Juan Luis, se han preguntado en algún momento por qué esos impuestos son tan altos. O sea, ¿por qué yo tengo que pagar 2 o 3.000 euros, depende de la comunidad, por una cuestión en la que yo veo que no va a incurrir en ningún gasto y le tengo que pagar a esa comunidad 3.000 euros? O sea, ustedes se han preguntado por qué. Porque perfectamente podía ser 100 euros o 150. Pero ¿por qué tengo que pagar yo a esa comunidad por un préstamo de 200.000 euros, 2.000 o 3.000 euros? ¿Por qué? Porque hay un hecho imponible normativo que es el constituir un contrato en un documento público, en una escritura pública y que tenga la publicidad registral frente a terceros.
Ese es el hecho imponible. Simple y Ese llanamente. ese es el motivo, no hay otro. No hay otro. Es que jurídicamente nosotros como abogados podemos decir cuál es el pero hecho. digo preguntarse. Si es vamos mucho a o ver, es poco, porque es un 1,5% en Murcia. Sí, y es mucho. Sí, Y es mucho, es alto. realmente, es mucho por nada, me refiero, es mucho por nada. Porque si me dijeran a mí, bueno, es 1,5, pero una tasa que se lo va a llevar el Colegio de Abogados, por ejemplo, o se lo va a llevar los tribunales, o se lo va a llevar, pues yo digo, pues mira, ya está. Pero a mí que me digan que ese 1,5, que son 2.000 o 3.000 euros, se lo va a llevar una comunidad autónoma por no hacer absolutamente nada. Sí. Aparte, tan nada hace que pone al banco de cobrador. Que el banco es el que cobra. Hombre, lo que hace, claro, vamos a ver, lo que la práctica, la operativa normal a la hora de la concesión de la hipoteca es que los bancos, como evidentemente son interesados en que la hipoteca se inscriba a su nombre, Claro. ellos asumen la gestión a través de sus gestorías de toda la tramitación de la documentación para finalizar con la inscripción de la misma. Entonces, cuando se pide un préstamo con garantía hipotecaria, lo que se hace es cubrir, dependiendo 3, 4, 5.000 euros, dependiendo del importe total, que cubren los gastos de tasación, los gastos de inscripción, los gastos de gestoría y los impuestos a pagar. Es por eso el banco lo retiene, pero lo retiene no para él, evidentemente, sino Claro. para ir pagando cada uno de los gastos que corresponden. Entre otras, todos esos gastos son los que están sometidos a revisión ahora, sobre todo una sentencia del año 2016 del Tribunal Supremo, en la que ya se están empezando a reclamar todos o parte de esos gastos de constitución de hipoteca, que no es exactamente lo mismo que estamos hablando con actos jurídicos documentados, pero bueno, es otra pata más de toda la problemática de la defensa pro consumidores que se está haciendo ahora, tanto por la ley como por la jurisprudencia. Cuando Sánchez comunicaba en el Real Decreto que a partir de hoy, creo que era hoy lunes, ¿no? El sábado, empezaban ya a hacer los bancos, a hacer ellos los que pagaran esa cuestión, y que eso no iba a repercutir en los ciudadanos. Sí. ¿Tú crees que eso sea posible, que yo pague como banco, no te lo voy a repercutir a ti como ciudadano? Yo creo que porque no vamos, sería... yo creo no. Los bancos son empresas privadas. Están sometidas con ánimo de lucro, por supuesto. Como debe ser. Están sometidas a intervención normativa grande, eso es cierto, y sí que he oído algunas voces que van a ser muy vigilantes para que no se repercuta finalmente a los ciudadanos. Yo entiendo que al final, en la práctica, ya por la experiencia nos dice que al final van a ser los ciudadanos los que terminen pagando esto. Otra es la reiteración en la utilización del decreto ley que se vuelve a hacer por el gobierno, por este gobierno y por el anterior. O sea, es un uso indebido y exagerado de la figura del decreto ley para cosas que ni son de extraordinaria ni de urgente necesidad. ¿Por qué? Porque precisamente esto es un impuesto que establece el Partido Socialista en el año 93. Todos estos años después, desde el año 93, algo que parece que no había causado ninguna discrepancia ni ninguna alarma social, resulta... De hecho, no se conocía. Conocía que lo pagaba. Al final lo pagabas, pero bueno, te lo daban por asumido, pero de la noche al día para el ciudadano, no para los juristas, que bueno, pues estamos en el terreno y evidentemente lo conocemos, pero para el ciudadano es algo que se asumía, que se pagaba y punto. Digo, después de todos estos años, parece que de la noche al día nos surge una enorme necesidad de cambiar por medio de un decreto ley una norma que lleva todos esos años. Creo que lo mejor hubiese sido clarificar desde hace mucho tiempo el concepto que ya decimos de interesado, y tampoco se hubiese generado ningún tipo de alarma. El pretender que los bancos corran con esos costes adicionales, que además no les dejan deducir de su cuenta de resultados como gasto, con lo cual... ¿Pero esto no crees tú que es una injerencia peligrosa, que no debe...? Absoluta, y además yo creo que va contra el principio de capacidad constitucional, y no me extrañaría que hasta interpusiesen algún tipo de recurso al respecto los bancos, porque claro, no podérselo deducir de la cuenta de resultados. ¿Qué va a ocurrir? Que al final el ciudadano, mi opinión, no solamente va a terminar el consumidor corriendo con los gastos del actos jurídicos documentados vía comisión o vía subida de interés, Por supuesto. sino que además
el banco, al no poderse deducir de la cuenta de resultados, y esto en mi opinión lo van a tener que solucionar de alguna manera, al no poderse deducir como gasto el acto jurídico documentado, también lo van a terminar repercutiendo en el ciudadano. Luego que el ciudadano, en mi opinión, va a salir doblemente perjudicado. Sí. Esa es mi opinión, lo que veo en principio que es lo que puede ocurrir. ¿Qué pasa con las personas que por una condición determinada tenían ciertas ventajas o ciertas deducciones a la hora de pagar estos actos jurídicos documentados, ¿no? Eso se pierde. Claro. Por lo tanto, indirectamente están aumentando a ellos los costos hipotecarios, a ellos. Mayores de 35 años, menores de 35 años, impedidos, todo eso. Está muy bien visto. Comunidades como Andalucía, que Murcia tiene alguna deducción o una bonificación. Comunidades, por ejemplo, Andalucía sí que la tengo clara, con menores de 35 años, claro, tiene determinadas deducciones y bonificaciones. ¿Qué ocurre? Como el banco es el que es ahora el sujeto pasivo del impuesto, el que tiene que pagar el impuesto, evidentemente esa bonificación, esa deducción de carácter personal no va a poder aplicar. Si al final termina repercutiendo por la vía que sea en el consumidor, en el solicitante del préstamo, todo el préstamo le va a caer mucho más dinero que si lo hubiese pagado él directamente. Entonces, ese es un problema que no han solucionado, pero es que lo han solucionado de la manera de no os preocupéis que normativamente vamos a decir que es el banco y ya todos nos quedamos tranquilos. ¿Tú no crees que esa cuestión, a partir del día 18, como abogado, sí, no se puede haber hecho de otra manera para no causar todo el problema y la inseguridad jurídica que hemos causado cara al exterior? Ha sido un bochorno. ¿Tú no crees que eso ha sido una cuestión que nos pone como un país? No sé cómo calificar. Es una gestión horrorosa. Horrorosa desde el Tribunal Supremo a las decisiones políticas y a las manifestaciones de los distintos partidos. Hablaremos de eso. Sí. En mi opinión ha sido una muy mala gestión, muy oportunista en todos los casos, y creo que el Tribunal Supremo ni debe ni se lo podía permitir en estos momentos. Entonces, el que establezcan un determinado criterio, que puede no ser acertado, y enseguida reunamos al Pleno para que todos los jueces unifiquen criterio en esta cuestión, creo que se debería haber hecho de otra forma, porque la primera de las sentencias al menos tendría que haber estado sopesada y no hacerla solamente por parte de los jueces. Es muy común la unificación de criterios por parte de los tribunales, de las distintas audiencias, de los distintos partidos judiciales. Es algo muy común y que ocurre y está bien, porque así en el ámbito jurídico sabemos a qué atenernos, más o menos, pues cuáles son los criterios, ¿no? Pero hombre, en una cuestión de esta trascendencia, creo que no se ha hecho bien. Y cómo terminaron las votaciones, de qué manera, al ciudadano le da una incertidumbre. Y después, para colmo, sale el presidente haciendo un real decreto. ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué precedentes sentamos con eso, Juan Luis? O sea, ¿qué precedentes sentamos cuando el presidente, por algo que no le gusta o porque le presta oídos a alguien, establece por decreto algo que no es mejor que lo que había, pero que siente un precedente terrible? ¿Qué sucede ahí también? Yo creo que al final las instituciones, en un estado democrático como el nuestro, tienen que tener un absoluto aprecio por la separación de poderes. Es imprescindible. Pero además, y con independencia que de los poderes estén absolutamente separados, creo que deben apoyarse entre ellos. Lo que queda, en mi opinión, y ya no como jurista, como ciudadano, es que diga lo que diga el Tribunal Supremo, casi va a dar lo mismo, porque ya, si no me gusta el criterio interpretativo de unas normas que yo, en este caso legislativo, no ejecutivo, pero sí que el legislativo ha dictado, ya estamos nosotros para modificarlas. Entonces, al final, si tienes todos los años que tienes para modificar las normas, hombre, modifícalas y redáctalas. El problema, en España tenemos 100.000 normas en vigor. 100.000 son 100.000. Redactadas en muchas ocasiones a la carrera, sin cabeza y sin consultar a los expertos de las distintas materias. Y corriendo. Hombre, creo que todo tiene que ser mucho más sosegado,
con mucha más técnica legislativa que no dé los problemas que da a la hora de interpretar en este caso a los jueces o a los operadores jurídicos, como nos llamamos el resto del entorno jurídico. A los jueces muchas veces se les mete en unas disyuntivas a la hora de interpretar las normas, y ellos están obligados a interpretar la norma como tal. Si el Poder Legislativo no lo hace bien, el judicial tiene que llegar, y puede llegar a donde llega. No puede ir más allá. Lo que no puedes es echarles coloquialmente los perros cuando interpretan las normas que tú haces mal, y encima meterte con ellos o manifestarte haciendo casi scratches en la puerta del Tribunal Supremo. Eso es lo que no se puede hacer. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que Eso es lo que se puede hacer, y ya es una opinión política, no jurídica, pero evidentemente no. O sea, entre los poderes del Estado tienen que ser contrapesos los unos de los otros, pero apoyarse en cuanto a la legitimación. Hablando de los scratches que comentabas, efectivamente, el sábado se hizo uno prácticamente ante el Tribunal Supremo por parte del partido Podemos, liderado por Manuel Iglesias, por Pablo Iglesias, ¿no? Pero llama la atención, Juan Luis, que estaba reclamando una cosa que meses antes Echenique en Aragón había apoyado el aumento de un 50%. O sea, en Aragón estaba una tasa de datos jurídicos documentados al 1%. Y él aprobó junto con Lambert, el Partido Socialista, al 1,5%. Sí. Pero es que no solamente eso. No solamente. El partido Podemos, ese que estaba haciendo el scratch en el Tribunal Supremo, en su campaña del 2015, llevaba en su propuesta de gobierno aumentar todos esos impuestos al máximo, en toda España. Entonces, ¿cómo podemos comer eso? ¿Cómo podemos entender una cosa y a la media hora otra? ¿Cómo podemos entender eso? Yo de ninguna manera. Y además esto tú puedes proponer, dependiendo de cada ideología, que evidentemente cada uno tiene la forma de conseguir los objetivos de una forma distinta. En cuanto a la fiscalidad hablamos, con más o menos presión fiscal, que bueno, podemos estar o no de acuerdo, pero al final lo que hay que tener es una coherencia. Lo que no podemos decir es que se suba evidentemente al máximo del 1,5% en todas las comunidades autónomas del país, sin pretender modificar la norma. Nadie había hablado de modificar si el prestatario, es decir, el consumidor, o era el banco, el prestamista, el que debía asumir el impuesto, cuando cualquier abogado sabe que ese problema existe desde hace muchos años. De ahí no nos planteamos nada. Lo único que pretendemos es recaudar más para las comunidades autónomas, y ahora, por una interpretación de una norma que está mal, que ninguno se ha planteado en modificar, pues hacemos scratches, porque los jueces lo que hacen es interpretar una norma conforme a un criterio. Eso es lo que a mí no me casa, no me cuadra por ningún lado, me parece totalmente incoherente. En esta propuesta que hizo el Partido Socialista, Pedro Sánchez, del Real Decreto, hubo pronunciamientos. Se pronunció el Partido Socialista propiamente, junto con Ciudadanos, que ellos de alguna manera entendían de que ahora los impuestos los iba a pagar el banco. Podemos, sí, tiene una posición muy frontal y muy iracunda contra el sistema, y salió haciendo los scratches. Y también el Partido Popular comentaba que, de llegar al gobierno, propondría que fueran eliminadas. Pero uno le pregunta, bueno, ¿y por qué eso no lo propones tú en tus comunidades autónomas, que tienes 4 o 5 comunidades autónomas? ¿Por qué no empiezas por ahí? ¿Por qué no empiezas eliminando esa cuestión? Yo creo, Juan Luis, que estamos hablando de mucho dinero. Sí, las comunidades autónomas se recaudan por este concepto una media de 1.500 millones de euros al año. Es mucho dinero. Sí. Y quitarle esa tostada de pan con tomate a todas ellas, a ver quién le pone el cascabel a la cara. Además, en este impuesto hablan con carácter general cuando el impuesto grava las transmisiones patrimoniales, los actos jurídicos y las operaciones societarias. Las operaciones societarias, prácticamente en todos los casos, están bonificadas en España. No se paga. Pero en actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales. Y cuando dice, por ejemplo, el PP en este caso que va a eliminar el impuesto, ¿a qué se refiere? ¿A transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, o solamente actos jurídicos documentados? Recordemos que globalmente el impuesto, con ITP, AJD e impuestos en operaciones societarias, recauda 20 veces lo que el impuesto de sociedades. 20 veces. Estamos hablando de... Es la quinta parte del IVA. Y de la quinta parte del IVA y la quinta parte del impuesto de la renta. El impuesto de la renta es el tributo que más ingresos da. Después es el IVA, bastante cercano, y 5 veces menos. Pero 5 veces menos es muchísimo dinero.
y 20 veces más que el impuesto de sociedades, pues imagínate de lo que estamos hablando. Es una barbaridad. No, yo no soy precisamente un fan de la presión fiscal, pero todo esto se lo tendrán que plantear mucho a la hora de ver. ¿Crees que podrán hacerlo tú ya como legal? O sea, ¿crees que podrán hacerlo? Acto jurídico ¿O la presión va a ser muy fuerte para no hacerlo? Es que al final, como todas las comunidades autónomas, están repartidas entre los distintos partidos políticos, creo sinceramente que no lo van a modificar. Aparte, casualmente, las más grandes, las que tienen la tasa más alta de 1,5, son PP, Partido Socialista tiene 4, al 1,5. Partido Popular tiene 4 y Andalucía tiene 1. Son 7 comunidades al 1,5. Claro. Y entre ellos, entre esos 3, tienen la tasa más alta. Claro, sí, es que prácticamente todas, menos alguna que tiene 1,2. Sí, pero la que tiene la renta, el poder más fuerte de dinero, lo tienen ellos. Sí, bueno, lo que pasa es que estos son impuestos indirectos. Esto al final no te graba graba indirectamente tu capacidad de manifestación económica. Es decir, no es como un impuesto como la renta que directamente te grabas según lo que tienes, ¿no? Esto al final, bueno, pues te es grabado un acto, una compraventa que haces de una manera indirecta. Digamos que es algo parecido. De hecho, en transmisiones patrimoniales hay tipos que excluyen el IVA o no, dependiendo de los casos, o en segundo caso entra el AJD, o en las causas como en la Comunidad de Murcia, en la región de Murcia, que en aquellos casos en los que se renuncia a la exención del IVA estamos a un 2,5% de actos jurídicos documentados, es decir, los tramos más altos que se pueden imponer. Eso se compadece muy mal a la hora de... ¿Cómo interpretas tú que la creación de esta ley en el año 92, entre otros, ¿no?, se exonerara a los partidos políticos también del pago de esa? ¿Por qué? O sea, del mismo modo que se sigue manteniendo ahora. Parece que estamos animando a los bancos a dar préstamos a la Iglesia, al Estado o a los partidos políticos. Ya está, simplemente. O sea, parece que esos préstamos tienen que estar bonificados por alguna razón que no entiendo muy bien. Es necesaria una revisión de todo esto. Absolutamente. Totalmente. Como es necesaria una revisión de la financiación de los partidos políticos. Tomar esto en serio, porque de verdad que esto es increíble lo que está sucediendo y no se entera de este tipo de cosas y de vagabunderías, porque son vagabunderías, porque salen en la prensa hechos como este. Okay, pero no se entera uno de... Bueno, como hablábamos de las prisas legislando, como se habían olvidado de las sociedades cooperativas o de las cajas de ahorro que quedan residuales del sistema financiero anterior, uno ya salía defendiendo el Real Decreto, el decreto ley, porque decían que como entidades financieras se quedaban englobadas todas, ¿no? Al final van a tener que modificar para que quede claro que también las sociedades cooperativas y las cajas de ahorro pues también están afectadas a este impuesto. Que el Colegio de Abogados pudiera hacer alguna propuesta sobre eso, reunidos ustedes, se podía hacer algo sobre eso, porque estamos en manos, te lo digo de verdad, pareciera que estamos en manos de unos severos indocumentados. No, hombre, hay comisiones de legislación muy buenas, las administraciones públicas tienen excelentes letrados, en muchas ocasiones, como debe ser, se consulta al Consejo General de la Abogacía o al Consejo General del Poder Judicial, existe un Consejo de Estado. Quiero decir, los instrumentos jurídicos por personas notabilísimas en el ámbito jurídico los hay, otras que muchas veces no se les consulta para hacer este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues al final nos queda lo que nos queda en las normas. Como vienen ahora cambios importantes en la cuestión a raíz de esto, en la cuestión de los costos de suscripción hipotecaria, sería conveniente, te lo pregunto simplemente como consulta, sería conveniente que los que van a firmar una hipoteca consultaran los costos con un abogado, que dijera, mira, mi banco me está cobrando esto, ¿procede o no procede? Porque ya visto lo visto, uno tiene que... Como profesional y como siempre... Como profesional. Pero no solo por barrer hacia nuestra casa, porque al final, siempre digo, cuando alguien llega al despacho y hablas con él, cuando te viene con el problema generado,
realmente es más oneroso para él que si... Cuando ha firmado ya. Cuando ya has hecho el mal, ya la cosa es mucho más cara porque está más complicado. Claro. Realmente, en un asesoramiento, creo que es mucho mejor al principio que después, pero además los notarios también, no solamente nosotros, sino que los notarios también asesoran de todo este tipo de circunstancias. Quizá el abogado es más experto a la hora de deducir los problemas. Me habla de los notarios y no tengo nada en contra de ellos, pero cuando me vienen a la memoria los documentos que se venían en el banco antes, ¿cómo se llaman? Las pólizas. Las pólizas esas y esas cosas que no me acuerdo el nombre que embaucó a tanta persona con sus ahorros. Esos documentos que vendían los bancos, no me acuerdo ahora. ¿Algún tipo de bonos o algún tipo de...? Las preferentes o así. Las preferentes. Las preferentes, Dios mío, ¿no? Ahí bueno, las preferentes se vendieron de muchas formas. Ahí los notarios no le podían decir a la persona mayor, mira, las preferentes, señora María, usted ten en cuenta que esto y esto y esto, pues la señora María no entiende. Ya. Entonces, por eso te pregunto. Quizá el sistema estaba preparado... estaba mal, por eso hemos tenido los tirones de oreja principalmente de Europa y por eso se están modificando todos los criterios, por eso hay tanta avalancha de cláusulas abusivas en los juzgados hoy en día. Creo que ya se ha reformado, por lo que conozco al sector bancario, y es bastante, se ha reformado ya mucho la forma de operar, ya queda todo mucho más claro. En su momento, esto fue un poco una locura, ¿no? Como se firmó todo y de aquello barro estos lodos, eso está claro. Pero bueno. Recomendemos a los ciudadanos que por siempre favor, es mejor que antes de firmar nada, para que no siempre hay tiempo, que agarren una copia, le pidan una copia al banco y que vayan a su abogado, que le digan, mira, fulano, Juan Luis, me llega esto. Sí. Lo firmo, está bien así, pues mira, pues revisa esto, que te expliquen esto, que te digan aquello. Porque claro, como digo, es para firmar siempre hay tiempo. Claro, al final económicamente, bueno, nosotros el precio que quiera poner el banco no podemos negociar, evidentemente no somos quienes, pero sí para determinadas cláusulas y no meter cláusulas o no incorporar cláusulas que ya sabemos que van a ser declaradas abusivas. La cláusula solo se hubiera podido evitar de alguna manera si hubiera una consulta previa con los abogados, aquellos que la firmaron sin saber lo que estaban firmando, o porque aparte mucha gente no sabía lo que era la cláusula suelo. O sea, quizá de repente, si lo supieran, no hubiera habido cambio ninguno Sinceramente, no hubiera habido. Yo creo que no hubiese habido un cambio porque muchos abogados han firmado cláusulas suelo. Sí. No. Pero conociendo lo estaban firmando, o tampoco lo conocían. Hombre, sí que conoces lo que estás firmando, pero bueno, puedes entender que está dentro de un parámetro lógico. Porque además es que todo esto parte que el poder de negociar del cliente con el banco es pequeñito, claro, ¿no? Entonces lo que hacía era cubrirse unas bajadas supuestas de tipos de interés en momentos en los que las fluctuaciones del cambio no se sabía muy bien para dónde iban a ir y se cubrieron esa parte. De hecho, en muchos casos la técnica desde un punto de vista comercial o mercantil les salió bien, porque si no hubiesen en principio tenido que pagar o habían dejado de cobrar bastante dinero, por eso entraron en vigor. Si no hubiese habido suelo, pues hubiesen recibido menos intereses, está claro. ¿Cómo nos encontramos, ya para terminar, José Luis, cómo nos encontramos mañana con esta realidad? ¿Qué podemos esperar de esto? O sea, ¿puede caminar perfectamente todo o quedamos sensibles a algún cambio todavía que sea necesario que venga? ¿O cómo está ahora la cosa, podemos caminar ya en el ámbito hipotecario con cierta seguridad? A ver, la seguridad en el ámbito hipotecario está. Simplemente tenemos esta incertidumbre del impuesto. Los bancos entiendo que tendrán que digerir todo, tendrán que ver en qué posición se les coloca, cómo lo encajan en las cuentas de resultados de los bancos y cómo pueden encajar las futuras operaciones hipotecarias, considerando el mayor gasto que van a tener a la hora de firmar una hipoteca. Entonces ellos tendrán que arbitrar los mecanismos suficientes para poder para permitir, que es lo complicado de esto, que lo que no podemos hacer es restringir el mercado. Entonces claro, porque entonces estamos en un grave problema mayor que el que intentamos solventar. Y el comentario de Carmen Calvo el otro día diciendo que iba a supervisar para que los bancos no traspasaran esa cliente. Lo he oído también de asociaciones. Creo que son comentarios. Creo que son comentarios desafortunados realmente. En este momento es mejor quedarse callado y actuar
con paso firme en las cosas que tú sabes que puedes actuar con paso firme, no haciendo esto que estamos haciendo. Claro, estamos hablando de una media de 1.500, 2.000 euros por firma. Por firma. De una o de otra forma, las comisiones creo que no lo van a hacer vía comisiones, porque las comisiones, los juzgados están en muchos casos de las comisiones de apertura declarando su nulidad por abusividad. Pues a lo mejor lo hacen Pero vía, alguna vía forma aumento de interés. Alguna forma lo verán, alguna forma verán, o alguna figura sacarán, o alguna cosa, yo no sé. Pero lo que sí estoy seguro, que a fin de cuentas el banco, como una sociedad con ánimo de lucro, tiene que ganar dinero. Y eso no se lo va a comer ella, lo va a tener que traspasar de alguna manera. Yo estoy completamente de acuerdo, no te puedo rebatir. Juan Luis, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Queridos amigos, espero que se hayan informado lo comentado por el abogado José Luis Ferri. Le comento también que ante cualquier firma que tengan pendiente de hipoteca en estos próximos días, no duden en acudir a su abogado y que le revise el documento, porque como decíamos antes, firmar siempre tenemos tiempo. Muy buenas tardes y muchas gracias.